This call is now being recorded. Muy bien, vamos a empezar con la última parte, que son las limitaciones del uso del agua como agente extintor. Yo siempre recuerdo este tema que no solamente es importante saber cómo un agente extintor apaga, sino también, y lo más importante de todo, saber cuáles son sus limitaciones, porque a partir de ahí empezamos con los problemas. O evito los problemas al seleccionar el agente extintor adecuado en función del entorno y las condiciones, o me meto en serios problemas por no saber cuáles son las limitaciones de cada agente extintor. Así que vamos a las limitaciones. Las limitaciones son las siguientes. Primero vamos a ver qué pasa. Algunos de estos análisis son muy de pizarrón, muy de libro, pero no vienen mal para pensar la problemática del agua en su conjunto. ¿Qué pasa con el agua contra los líquidos inflamables livianos no miscibles en agua, como una nafta, por ejemplo? Vamos a ver qué es el boil-over, que es el derrame por ebullición, y este nombre que no me sale nunca, que lo voy a llamar derrame superficial. Vamos a ver ya las limitaciones más comunes del agua, que es la conductividad eléctrica, las relacionadas a la tensión superficial, sus problemas de reactividad y, por último, sus problemas con el congelamiento. Así que empecemos. Agua contra los combustibles líquidos livianos no miscibles en agua. Y vamos a empezar por considerar un combustible líquido no miscible en agua, pero además de ser no miscible en agua, es un líquido inflamable, de lo que podemos llamar en la Argentina categoría 1, inflamable categoría 1, que tiene temperatura... Disculpe, ingeniero, no se ve la presentación. Sí se ve. Ah, sí, yo estoy, mi retorno pobre que tengo lo estoy viendo. Sí se ve, sí se ve. Ah, bueno, me estaba saltando el corazón, ya no hay problema. Pero no está en modo presentación, digamos. No porque no me funciona la presentación. Ah, bueno. Sí, estoy teniendo problemas con la presentación. Pero al menos se está viendo los power. Sí, No solamente vamos a analizar un líquido combustible, inflamable, no miscible en agua, sino con un punto de ignición subambiental, o es decir, menor a la temperatura ambiente. Por ejemplo, la nafta. Es decir, que a temperatura ambiente, este líquido inflamable está emitiendo vapores combustibles. Está emanando gases combustibles. Por lo tanto, ya la mezcla combustible está dada de hecho. Solamente necesito la temperatura de ignición también, porque por lo general estamos hablando, como la nafta, de productos subambientales que ya está en condiciones de encender a temperatura ambiente. Por lo tanto, necesito solamente una fuente de ignición que esté dando vuelta por ahí. Las otras dos condiciones ya de hecho se dan por sí mismas, por las condiciones en que se encuentra el líquido inflamable. Vamos a pensar en este tanque que tiene un piso plano, absolutamente plano. No se va ni para un lado ni para el otro, está planito. Que de repente este tanque tiene una pérdida y que esta pérdida se enciende en el momento que el tanque empieza a perder, como están viendo la figurita en el dibujito. Por lo tanto, acá hay dos cuestiones a analizar. Primero, que por la pérdida, que puede ser la válvula de descarga, una cañería de descarga, está saliendo un determinado caudal. Pero como esta pérdida se prendió fuego, la combustión está consumiendo combustible. ¿Me están siguiendo en el análisis? Esta es una foto aérea. Lo gris es el tanque, lo rojo es el charco que hace el derrame. El tanque está perdiendo X metros cúbicos hora y la combustión está consumiendo Y
un valor I de metros cúbicos horas de combustible. Cuando lo que consume la combustión es igual a lo que está perdiendo el tanque, mágicamente el charco se estabiliza en tamaño. No crece ni aumenta. Y queda así, porque el piso es perfectamente plano. En el pizarrón lo dice plano. No se mueve por gravedad hacia ningún lado, por pendiente. Ahora vamos a analizar qué pasa si alguien le arroja agua, además de lo que ya vimos, que lo que le va a hacer el agua. Primero, este agua la combustión está consumiendo gases combustibles. El agua, al enfriar, y supongamos que no hace ningún otro problema el agua, solamente está enfriando, está absorbiendo calor, va a hacer que este combustible que está derramado se enfríe y genere menos gases combustibles. Por lo tanto, el caudal que del tanque sigue siendo el mismo, pero porque al enfriar la combustión estoy generando menos gases combustibles. Esta es la foto aérea de vuelta. El tanque lo gris, lo rojo es el charco inicial. Si ahora el tanque tiene un caudal mayor que lo que está consumiendo la combustión, ¿qué va a pasar? El charco se agranda hasta que ambos caudales se igualan. Por lo tanto, lo primero que sucede, en forma teórica, siempre aclaro para que nadie me diga, oh, ¿qué está explicando? Cuando le tiro agua a un líquido inflamable que está formando charco, el riesgo es agrandar el charco. Segundo, dijimos que como la nafta, estamos hablando de combustibles clase 1, inflamables clase 1, con temperaturas de ignición menor al ambiente. Ahora, si yo le tiro agua, el agua ¿hasta qué temperatura enfría? Hasta la temperatura que la saqué del tanque, es decir, 20 grados centígrados. Si yo tengo que la nafta esté emitiendo vapores combustibles a 7 grados centígrados, el agua jamás va a poder enfriar lo suficiente a la nafta para que deje de emitir vapores combustibles. Por lo tanto, la nafta va a seguir evaporando gases combustibles. Es incapaz de impedir la vaporización del combustible. No estamos hablando del gasoil, estamos hablando de la nafta, que es subambiental. Pero lo tercero que va a suceder es que el agua, como es más pesada que el combustible liviano, se va debajo. Y por lo tanto lo que hace es de patín, permitiendo que además hay un problema de tensión superficial, que el agua arrastre y genere islas, desparramando la nafta o el combustible encendido a distintos lugares. Que se desprendan del charco principal distintos islotes. Esto por una diferencia de tensión superficial que no lo estoy explicando por el momento. Por lo tanto, además de todo lo que vimos anteriormente, con los no miscibles en agua, con los miscibles en agua, salvo casos muy excepcionales, el agua no apaga ningún producto del petróleo con punto de inflamación menor a la temperatura ambiente, como por ejemplo la nafta. No sirve. El agua, la conclusión, después de terminar de ver esto, que el agua no sirve para extinguir fuegos con combustibles líquidos. Otro problemita que presenta el agua, el famoso boilover, derrame por ebullición. Si quieren entender la gravedad de esto, pueden buscar el accidente de Tacóa. Tacóa, si no me equivoco, fue Venezuela. Si mi memoria no me falla.
es un, es un problema muy serio que se presenta básicamente donde tengo productos del tipo multicorte. Por ejemplo, un fuel oil. En los tanques de recuperación, un tanque donde van a recuperarse distintos tipos de materiales en una refinería, ¿eh? Donde puedo tener resto de nafta, aceite de distintos cortes, por lo tanto hay una mezcolanza. Los cortes son los puntos de vaporización de cada una de las sustancias que componen la mezcla. Por lo tanto, supongamos que tengo como en Tacoa un tanque de fuel oil prendido fuego. Como es un multicorte, lo primero que se va a prender fuego en un fuel oil van a ser los restos de los productos más livianos. Si tuviese un resto de nafta que esté evaporando a 7 grados centígrados, va a quemar primero que los cortes más pesados, de temperaturas más altas. O sea que en la superficie de este fuel oil se está quemando la fracción liviana. Por lo tanto, al quemarse y desaparecer la fracción liviana, lo que queda debajo se vuelve más pesado que lo que está por debajo, que no se está quemando. Y por lo tanto, esta capa de fuel oil que se volvió más pesada va a descender respecto de la capa de fuel oil que no quemó los livianos. Y como esta capa de fuel oil que ya quemó la primera fracción liviana está caliente, empieza a descender lo que se denomina la onda de calor. Paulatinamente, esta capa empieza a descender, esta capa se vuelve cada vez más grande, hasta que llega al fondo del tanque. Si el fondo del tanque llegara a tener agua, o lo que pasó en Tacoa, por desconocimiento de la brigada de incendios, por el desconocimiento de los bomberos en esa época, porque recién en Europa se estaba estudiando el tema, al menos lo leí así, ¿no? Se estaba estudiando el fenómeno del boilover. Si llegara a haber agua debajo, como la onda de calor tiene más de 100 grados centígrados porque es producto de la combustión, cuando llega al fondo, el agua que está en estado líquido evapora en forma violenta y por cada litro de agua líquida que hay se generan 1.700 litros de vapor. Por lo tanto, desde el fondo aparece una presión que hace expulsar todo el contenido del tanque hacia afuera. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dele nomás. Un ejemplo también podría ser en la cocina, cuando se incendia No, el eso no es el boilover. aceite. Yo te lo explico eso. Ah, ok. Eso no es boilover. El boilover viene de abajo. Por eso es peligroso, porque todo el contenido del tanque sale expulsado del tanque, producto del vapor que lo está empujando desde el fondo. ¿Eh? Sí, profe, ahí, ¿Cómo? que ahí sí, ahí lo pude entender mejor ahí. Bien. Por eso la diferencia es lo que vos estás hablando, que es el derrame superficial. Que nosotros lo vemos como muy grave, porque cuando pasa en una cocina, por lo general la cocina se prende fuego, pero tiene un nivel de gravedad si lo comparamos con el boilover, que es mucho menor. El derrame superficial es lo power, sería, no sé si lo pronuncié bien porque mi francés y mi inglés es espantoso, se da, es superficial. Y pasa cuando le agregamos agua a un producto que tiene cierta viscosidad, como por ejemplo un aceite. El agua no está abajo del aceite. El agua se la agregamos cuando por error queremos apagar el aceite con agua. Por lo tanto, cuando la gota de agua ingresa, es cuando estamos haciendo papa frita y se nos escapa una gota de agua dentro del aceite, que salpica aceite. Bueno, en vez de salpicar aceite caliente, salpica aceite prendido fuego. Y además hace otras cositas. Cuando esa agua que ingresó por error, por accidente, al aceite prendido fuego,
como el aceite quema, combustiona por encima de los 350 grados centígrados, el agua que ingresó evapora en forma automática, aumenta 1700 veces el volumen, y sucede lo que pasa en esta figurita. La llama se infla. Por eso van a ver todos los videos que pareciera que le agregamos nafta al agua. No, no le agregaste nafta, le agregaste agua, el agua se evaporó y lo que hizo es inflar la llama y subirla inclusive 2 o 3 metros y quema toda la cocina. Es un fenómeno muy vistoso y muy dañino, porque por lo general el que lo hace termina quemado. Ya vamos a ver un video al final de esto. Así que, como vieron, el agua no se lleva muy bien con los combustibles líquidos. Sean miscibles, sean no miscibles, sean inflamables, sean combustibles. Antes de tirarle agua a un combustible líquido, hay que pensarlo 2 veces. Y hasta 3, 4, 5 veces antes de tirar agua a un combustible líquido. Sea inflamable, combustible, liviano, pesado, miscible, no miscible, el agua no es buena amiga de los líquidos, de los combustibles líquidos. Otro de los problemas de las limitaciones del agua, su conductividad eléctrica. ¿El agua conduce la electricidad? Sí, obviamente, esto lo sabemos de chiquito, ¿no? No sabemos en qué momento de nuestra vida lo aprendimos, pero lo hemos aprendido a las cachetadas, posiblemente esto, ¿no? Y estas figuritas graciosas de esta hay un montón, pero obviamente sabemos que no tenemos que mezclar agua y electricidad. ¿Por qué el agua conduce la electricidad? Porque tiene minerales. Y por lo tanto, el agua no es apta para riesgo clase C. Donde hay riesgo eléctrico, no puede usar agua como agente extintor. Sí, obviamente, se puede usar agua, pero se necesitan utilizar técnicas especiales, ya esto lo conocen los bomberos, técnicas especiales y equipos especiales, especialmente entrenamiento para hacer esto. Y acá introduzco el otro concepto, que es el agua destilada. Por empezar, díganle a mamá y a la abuela que el agua destilada no es agua de lluvia, que el agua de lluvia no es agua destilada, para que no metan la pata. Porque esto lo he escuchado un montón de veces, el agua de lluvia es agua destilada. Es agua de lluvia, de destilada posiblemente tenga poca. Es un agua de destilada que se la somete a un proceso que se la limpia y se la purifica, así se le sacan los minerales. Por lo tanto, ¿conduce la electricidad? No, no tiene minerales y no conduce la electricidad. Por lo tanto, ¿es apta para riesgo C? Sí, el agua destilada es riesgo C. Es apta para riesgo C. Ahora viene la pregunta, ¿es recomendable el uso de agua destilada para riesgo clase C? Y yo diría, y siempre recomiendo, que lo limitaría a personal donde entiendan la diferencia entre el agua común de la canilla o de la red de incendio y el agua destilada. Porque donde crees que el agua de lluvia es agua destilada, vas a tener un problema porque alguien va a usar un matafuego común para descargar en una instalación eléctrica y vamos a tener problemas. Así que si no se entiende cuál es la diferencia, diría, el agua no sirve para riesgo clase C. Y además, si quisiera usar extintores portátiles con agua destilada, debo disponer de una empresa de mantenimiento muy seria y muy responsable, porque no solamente tiene que colocarle agua destilada en serio, y que esté certificada que sea destilada, sino que el interior del recipiente esté lo suficientemente limpio como para no contaminar el agua destilada que estoy agregando. Porque si hacemos lo que hacen mucho con los matafuegos, va a tener cualquier cosa menos agua destilada adentro. Así que acá hay 2 limitaciones que las explico para tener en cuenta. ¿Me permitís, Néstor, agregarte Sí. algo? Si puede ser, Sí. claro, es como decís vos, una empresa seria que certifique, porque yo debería tener un espectrofotómetro de absorción atómica para poder hacerle los análisis y ver que el agua destilada no tenga presencia de minerales, lo cual me saldría mucho más caro que otro agente extintor. O sea, empresa seria que realmente certifique que el agua destilada, no sé cuántas habría en Argentina, ¿no? Una apreciación esta personal, ¿no?
Sí, pero además hay todo un proceso, de dónde guardo ese agua, cómo cargo el matafuego, cómo limpio el matafuego, todo el ambiente para que no contaminar, que al final tengo agua destilada que me costó cara y después la contamino cuando le ingreso al matafuego. O sea que es todo un proceso que si no lo tengo corroborado, asegurado y certificado, mejor olvidémonos del agua destilada. Totalmente de acuerdo. Bien, vamos a la tensión superficial. Como yo siempre le enseño a mis alumnos, la tensión superficial no es una limitación del agua, es una propiedad de los líquidos. Sí, lo que tiene el agua, la tensión superficial, introduce dos limitaciones. Una, que es la que no expliqué al principio, que es que explica el enfriamiento superficial, porque el agua solamente enfría superficialmente, y esta limitación del agua de mojar poco, de que el agua no moja. Y la habrán escuchado, realmente el agua no moja lo que podría mojar. ¿Qué es la tensión superficial? Y esta foto que encontré hace poquito en internet, creo que en Facebook o en Instagram, no me acuerdo de dónde, está genial. Esto es la tensión superficial. Esto es lo que hace la tensión superficial en el agua. Es como si el agua se comportara como una película, como una bolsa elástica, y en vez de escurrir, la está tapando la cara de este muchacho, de esta chica, no sabemos qué es, y pareciera que tuviese una bolsa en la cabeza. Esto es el fenómeno de la tensión superficial. Y la tensión superficial se debe básicamente a las fuerzas intermoleculares, que son distintas en el interior del líquido y se comportan distinto en la superficie en relación al aire o en relación al recipiente que lo contiene. Esta es la famosa foto de por qué la gota rebota en el espejo del líquido. Después tengo un pequeño videíto que se ve impresionante cómo se ve la gota de agua rebotar como si fuese una cama elástica. La tensión superficial explica por qué el zapatero camina, algunos bichitos pueden posarse en el agua y no hundirse. Así que vamos a explicar la tensión superficial. Tengo dos dibujitos distintos para que se entiendan. Hay moléculas de agua. Las moléculas de agua se atraen con fuerzas que son iguales. Las distintas moléculas de agua se están atrayendo unas con otras. Si las fuerzas son iguales, la resultante da cero. Por lo tanto, en el interior del líquido, el equilibrio de las fuerzas da cero. Todas las moléculas se atraen entre sí con la misma fuerza y por lo tanto se mantienen en equilibrio. Ahora pensemos por un instante en el espejo de agua, en la película de agua que está arriba. Tengo una... Perdón, Tengo una molécula de agua que está en contacto con una molécula de aire. Ahora, la molécula de aire tiene una fuerza intermolecular muy bajita, muy chiquita. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, acá no se va a ver muy bien la cámara. Si todos los adultos nos agarramos con las manos y nos tiramos con la misma fuerza, ninguno se mueve del lugar. Es el juego de tirar de la soga. Si de la izquierda hacen la misma fuerza que los de la derecha, la soga no se mueve. Ahora supongamos que agarro a un adulto forzudo con un nene, con un chico chiquito. El chico chiquito representa la fuerza intermolecular que hace el aire y el adulto representa la fuerza intermolecular que hace el agua. Por lo tanto, en la superficie voy a tener un desequilibrio de fuerzas. El agua está haciendo más fuerza que el aire. Y por lo tanto, la superficie, el pelo del agua se encuentra en desequilibrio. ¿Cómo soluciona este problema de desequilibrio el agua o los líquidos? Se encorvan. Para comprender este principio, la figura, el cuerpo que menor superficie presenta es la esfera.
de todos los cuerpos tridimensionales, el que menos superficie presenta es la esfera. Por lo tanto, para poder equilibrar la superficie, el agua va a encorvarse para presentarle al aire la menor cantidad de superficie posible. ¿Mm? Una gota de agua, superior izquierda, una gota de mercurio, todos, a lo mejor no todos, pero si no muchos hemos jugado con mercurio. Gota de agua, miren la gota de agua, tirado alcohol en la mesa. Y el alcohol se desparrama, porque tiene una tensión superficial muy bajita. Mientras el mercurio no moja. ¿Por qué? Porque tiene una enorme tensión superficial. Se encorva tanto que parece que se hace bolita por la enorme tensión superficial. Y el mercurio es un líquido que no moja. Los que hemos jugado con mercurio en la época de los termómetros de mercurio, cuando se rompía el termómetro o lo rompíamos para jugar con mercurio, éramos medio inconscientes en esa época, hemos jugado con mercurio y nos moja las manos. Sin embargo, el agua te moja, sin embargo, el alcohol moja mucho más que el agua. Y esto se debe a la tensión superficial. El agua, 73 de tensión superficial, no importa las unidades. Miren el alcohol, 23. Miren el mercurio, 490. Esta es la fuerza intermolecular del mercurio respecto de la del agua. Por eso el mercurio tiene tanta fuerza en relación al aire que lo está rodeando que se hace una bolita como de roulement, de rodamiento. Hasta acá la explicación sencilla y simple del fenómeno de tensión superficial. Ahora voy a explicar el fenómeno de por qué el agua solamente enfría superficialmente. Acá tengo dos moléculas de agua que se están uniendo entre sí y están unidas a un recipiente. Me encontré esta imagen y me pareció genial por usarla. La unión entre moléculas se llama fuerzas de cohesión y la unión entre la molécula y el recipiente u otra molécula de adhesión. O sea que la molécula de agua está adherida a la pared por fuerzas de adhesión. Y están unidas entre sí por fuerzas de cohesión. Pero me interesa la de adhesión, la relación entre el agua y su recipiente. El recipiente sólido, o los sólidos, tienen mayor tensión superficial que un líquido, el agua. Entonces, prestemos atención a la gotita de agua, la molécula de agua que está tocando el recipiente. O sea, la flechita roja. Es como tener a un adulto sacando de la pileta a un chiquito. Como la fuerza que hace la molécula del sólido es mayor que la del agua, la molécula de agua va a querer trepar la pared. Y eso es el efecto de capilaridad. Cuando el tubo es muy, muy, muy finito, los líquidos suben solo, trepan solo. ¿Por qué trepan? Porque el agua, porque el sólido lo está llevando para arriba como si fuese un ascensor. En el interior el agua está equilibrada. Hay desequilibrio en la superficie. ¿Cuál de los dos es agua y cuál es mercurio y cuál es agua? El agua es el celeste. Agua es es el de la izquierda. El que tiene el celeste cuenco es para agua. abajo. El celeste, Es- además es- el celeste. ese. Y el mercurio El es de la el derecha. necesito. Exacto. Exactamente. Muy bien. Ahora, si ustedes han observado un vaso de agua, cuando lo llenan, el agua no hace una superficie plana. Tiene esta forma. Hace el cuenquito para abajo. ¿Por qué? Porque la molécula de agua queda pegada al recipiente.
Eso pasa adentro. Ahora, ¿qué pasa en el borde del vaso? ¿Cómo explican esto? ¿Por qué no rebalsó esa gota de agua? ¿Por qué cuando llenamos un vaso con agua, cuando llega al ras no vuelcas y hace este tipo de cuencos hacia afuera? Porque cuando el agua quiere escapar y quiere salir por fuera del vaso, el sólido tiene a la molécula de agua agarrada y no la deja caer. Vamos al video. Espero que... Hay adhesión No, no ahí. se está viendo. Ah, sí se está viendo. Hay adhesión. Miren la última gota. Miren, miren cómo se llena. El borde del sólido, de la moneda, no deja caer a la gota de agua, la tiene agarrada. Miren, miren, miren cómo rebotó como si fuese... Ahí se congeló, bueno. Sí. Y encima yo con el problema de computadora paso video. No, no, pero Qué se vio muy horror. bien, se entendió claramente. Se congeló la computadora. Ay, Dios mío. Se En alcanzó a realidad ver me bien, ¿eh? robaron la notebook. Sí, me robaron la notebook, entonces estoy con una que anda a cuerda. Está como mi cabeza esta computadora, ya con poca memoria. Así que bueno, denme 2 segundos que está pensando ahí. Ay, qué día hoy, ¿eh? Vamos a tener que invertir en una computadora nueva, porque los amigos de los ajenos se la han llevado. Si me están baratas las computadoras ahora. Una locura, pero estás vivo, no te pegaron un tiro, es peor. Ah, no, sí, no, no, en ese sentido totalmente agradecido. Totalmente agradecido que no me hicieron nada. A mí me asaltaron en el 2016, ahí en el Costa Salguero, 2 personas para robarme la mochila con la compu. Como me resistí, se llevaron el bolso y la ropa, me salvó el celular que apareció, pero me la fractura en el codo, bursitis craneana, me tuvieron que operar porque caí, martillé 2 veces con el codo. Si no aparece el celular, era boleta por resistir. Y bueno, mil perdones, esto se acaba de clavar. Qué día, qué día. Y te faltaba mucho, pero lo importante, la mayor No, parte. no, falta poquito, pero bueno, si tienen tiempo y paciencia, vieron las computadoras se arreglan solas. Sí, esperamos, no hay problema. Ay, Dios santo, Señor. Dame paciencia. Más a ustedes que me están aguantando. No, no hay problema.
Ahí está. Muy bien. Vamos a compartir de vuelta. Muy bien, yo estoy esperando el retorno. ¿Están viendo ya la presentación? No, hijo, no. Todavía no. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué sucede con los incendios en profundidad? Como lo que pasa en una cerealera, la combustión, lo que normalmente llamamos la combustión espontánea. ¿Qué pasa en el interior de una pila de carbón, en el interior de una pila de aserrín? ¿Qué pasa si tiro agua en una endija? Sucede esto, el agua no ingresa a la fisura, no ingresa al poro, porque el borde hace como la moneda, no deja que el agua penetre. Mantiene la gota de agua pegada al borde del poro o al borde de la fisura. Por eso cuando uno tira agua a un piso y después o tira alcohol, el alcohol desaparece. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Porque tiene una tensión superficial mucho más baja el solvente. Y por lo tanto puede penetrar lugares donde el agua no va a penetrar. Lástima que no podemos apagar con solvente nada más. Por lo tanto, el agua no sirve para apagar fuegos en profundidad. Como mucho, el agua hace el famoso caminito, encuentra el camino que le ofrece menor resistencia de tensión superficial y sigue el caminito. Obviamente en estos casos hay que usar agua con humectante, que tampoco son la gran solución, porque no lo mejora tanto como para que sean la solución. El agua no va a apagar un fuego en profundidad, no va a apagar un fuego de combustión espontánea. Por eso hablamos que el agua solamente enfría superficialmente. El otro problema del agua es su limitación para mojar o humedecer. En esta imagen tenemos el mercurio, la bolita redonda y el agua que se encuentra entre estos dos. Y por lo tanto, si yo quisiera apagar con mercurio, el mercurio no moja, y sin embargo es líquido. Y además ofrece menos superficie de transmisión térmica. En realidad ese es el concepto de mojar, de humedecer. Y en este extremo estaríamos hablando de un solvente, de un alcohol. Vamos a pasarlo. Aquí está. El agua tiene mala humectación. El agua no moja todo lo que debería mojar, todo lo que podría mojar. Acá tenemos una gota de agua en la superficie de contacto con el aire o con los gases de la combustión o con la combustión, mientras que en el otro lado me presenta más superficie. Reactividad. Bueno, el agua es uno de los agentes extintores que menos reactivo es. En general reacciona con casi todos los metales combustibles. Hace muy buenas reacciones con el magnesio, con el sodio, con los carburos. Hace acetileno con el carburo. Son problemas muy puntuales. Otros agentes extintores son más delicados respecto a las reacciones. No es para preocuparse, sí para tenerlo en cuenta. Por último, ya estamos terminando, el otro problemita del agua es la temperatura de congelamiento. El agua cuando se congela presenta dos problemas. Primero, disminuye su densidad. Por eso el cubito flota. Cuando en realidad todos los sólidos, todos los líquidos, cuando se congelan, aumenta su densidad y se van al fondo. El agua, como buena contra, cuando disminuye su densidad, flota. El otro problema es que aumenta su volumen, aproximadamente un 10%. A Quiero se le rompió una cerveza en el freezer, con lo que sale una cerveza ahora. Y esto genera dos problemas.
Primero, la inoperatividad del sistema de extinción. Abriste el hidrante, no sale agua, que sería el menor de los problemas. El problema más grave que tiene el agua cuando se congela es que rompe las instalaciones. Y por lo tanto, la cañería de la red de incendio la va a partir, la va a romper, y nos vamos a quedar sin red de incendio. El agua se congela, la puedo descongelar, puedo hacer algo, pero si rompe las instalaciones, ya estamos en un problema serio. Estamos terminando. Usos del agua. Clase de fuego A, B, C, D y K. En la Argentina usamos esta clasificación. Para fuegos clase A, combustiones superficiales, solamente combustiones del tipo superficiales, como por ejemplo esta pila de aserrín. En esta pila de aserrín se le está tirando agua porque la combustión que ustedes están viendo es superficial, está en la capa superior de la pila de aserrín. Igualmente, no estamos entrando en sólidos disgregados, en explosiones de polvo, pero hay que tirar agua con delicadeza, porque si levanta polvo y encima hay fuentes de ignición y fuentes de calor, se puede generar una deflagración de polvo, una explosión de polvo. Combustiones en profundidad con agua con humectante, y aún así la efectividad real no es la que uno podría esperar. Esta pila de aserrín, que tiene una combustión espontánea, una combustión en el interior de la pila, se ve porque está saliendo un mito de la superficie humana y no van a llegar nunca al interior de la pila. Y ahí sí tengo experiencia de intentar apagar, que no se apaga. La técnica de apagar los graneles es con remoción. No hay otra solución, no hay agente extintor que le entre a los graneles, solamente con remoción, salvo que es una combustión superficial. Para los B, si son miscibles en agua, con precaución, porque puede rebalsar. Si son no miscibles en agua, no. Y en general, cuando uno explica este tema a un trabajador, le dice agua y líquido, combustible, no se llevan bien. Para los gases, hasta donde sé, los incendios de gases no se apagan, solamente se enfrían. Para riesgo clase C, combustibles clase C, agua común no. Sí para personal entrenado y con equipamiento, con conocimiento específico sobre el tema. Agua destilada, sí. Como digo siempre, si no se sabe del tema, el agua no sirve para riesgo clase C. Metales combustibles, clase D. Como norma general, salvo casos muy especiales, el agua no se lleva bien con los metales combustibles incendiados. Con casi ninguno se lleva bien. Así que, es más, los metales combustibles llevan agentes extintores particulares para cada uno de ellos. Y para combustible clase K, el combustible clase K usa un agente extintor específico, que es acetato de potasio diluido en agua, que lo que hace es saponificar el aceite o la grasa. Ningún agente extintor sirve para clase K, salvo el acetato de potasio. No paso el video porque, a ver, se va a clavar la computadora. Si no, hay un muy bonito video que posiblemente la mayoría ya conozca. Con esto damos por finalizado esta accidentada presentación. Y quedo abierto para las consultas o preguntas que quieran hacer. Y les pido nuevamente 1000 disculpas por la problemática con la presentación y con el clavado de la computadora.